Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy te quiero hacer una actualización de mis anturios que hace aproximadamente unos 8 meses hice un trasplante, cambié el sustrato de varios de mis anturios. No tengo muchos, pero creo que he aprendido bastante de estas plantas en todo este tiempo. Pasar de un anturio que no florecía para nada durante muchísimo tiempo a tener varios anturios con una floración abundante, creo que ya es un gran avance con estas plantas, que para muchos se nos dificulta bastante el cuidado, interpretar cuáles son esas condiciones que ellos necesitan para florecer, que es lo que nosotros buscamos de estas plantas. Así que todo este tiempo he podido aprender bastante de estas plantas, te lo quiero compartir en esta actualización, pero también tengo un video del trasplante donde compartimos muchos cuidados de estas plantas que te pueden ser de gran ayuda. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte a mi canal, de compartir mis videos, de dejar un comentario, un me gusta. Saben que siempre estoy pendiente de todos sus comentarios. Y ahora sí, bienvenidos. A medida que voy conversando contigo, compartiendo lo que he aprendido de estas plantas, te voy a ir dejando algunas imágenes de cómo están actualmente mis anturios, que es el objetivo de este video. Trasplanté la mayoría, no tengo muchos anturios, pero varios de ellos aceptaron bastante bien el trasplante, la ampliación de maceta. Y lo que tenemos que tener en cuenta con estas plantas, y lo más importante, es el sustrato. Preparar un buen sustrato para estas plantas. Y el sustrato debe tener dos características principales, que son la porosidad y un buen drenaje. ¿Cómo conseguimos estas dos características en un sustrato? Podemos preparar un sustrato que tenga materiales de diferentes tamaños. Pueden ser abonos orgánicos, cáscara o corteza de pino, turba o cáscara de coco. Todos estos materiales los podemos mezclar y preparar un sustrato. No siempre tenemos facilidad para conseguir estos materiales por la zona donde vivimos. Por diferentes razones se nos dificulta conseguir este tipo de materiales. En mi caso, el que venía utilizando, que era palito en descomposición, tuve ciertos problemas porque este material retiene muchísimo la humedad y es uno de los factores que afecta en gran medida las raíces de los anturios. Entonces lo que hice fue cambiar a otro sustrato que tiene mucha materia orgánica, hojitas, palitos, pero no que estén en ese punto de descomposición, sino que esté como iniciando ese periodo de descomposición para que no retenga tanto la humedad, y a un abono orgánico. Importante que ese sustrato que estoy preparando tenga una buena aireación, que les había mencionado al inicio, y un buen drenaje. La aireación o la porosidad de un sustrato, sé que les he hablado mucho, pero consiste en conseguir esa separación entre materiales para que las raíces puedan circular, y esto lo conseguimos con materiales de diferentes tamaños. Como no encajan a la perfección, entonces van a generar esos espacios que nosotros queremos para incentivar el drenaje y la porosidad para las raíces, porque las raíces de los anturios son bastante gruesas, entonces necesitan mucho aire, espacio para circular. Y si utilizamos solo abono orgánico, tierra negra, entonces no les va a gustar, porque estos dos materiales tienden a compactarse mucho y es donde las raíces de los anturios se van a pudrir. También pueden conseguir un sustrato con ciertas características parecidas, con cascarilla de arroz, con cáscara de coco, con corteza de pino, que son esos materiales que con frecuencia se utilizan para preparar el sustrato para estas plantas. Y también importante mencionar que al preparar este sustrato con esas características, el drenaje va a ser en menos tiempo, y eso es lo que a nosotros nos interesa poder conseguir para estas plantas. Al nosotros relacionar estas plantas con la selva tropical o con bosques húmedos, muchas veces lo relacionamos que es el sustrato el que necesita o el que debe permanecer húmedo. Y bueno, en cierta medida es verdad, pero lo que necesita estar húmedo es el ambiente. Necesita de ambientes húmedos, frescos,
para incentivar la floración. En el sustrato debe estar mantener húmedo pero no encharcado por, había mencionado anteriormente, que podemos afectar las raíces de estas plantas. ¿Y por qué me quise, como más que todo en este video, hablarles un poco más detallado del sustrato? Porque he leído sus comentarios, he hablado con mis vecinas que son expertas en anturios, tienen muchísimos anturios, y esa es como la condición o la relación que más se repite, que el sustrato esté encharcado y por eso los anturios mueren o perdemos parte de la planta. También estas plantas no necesitan riegos con frecuencia, simplemente hay que estar ahí pendiente del sustrato, de que esté semi húmedo para poderlo regar, y lo más importante es el ambiente, que esté fresco, húmedo. Lo podemos conseguir agrupando plantas si vivimos en ambientes un poco más secos, agrupando las plantas, colocando recipientes de agua cerca de las plantas, pero no colocar un recipiente con agua e introducir la matera. Vamos a afectar los anturios de esta forma. Voy a hablar un poquito más de mis anturios y de lo que he podido apreciar de ellos. Este en especial es el más viejo, ya lo tenemos aquí hace muchísimo tiempo y no quería florecer. Entonces el sustrato en el cual estaba sembrado era un sustrato simplemente de tierra. Lo pasé a un sustrato con palito descompuesto. Floreció, pero floreció muy poco, y luego, como en ese entonces no tenía como tanto conocimiento sobre estas plantas, lo regaba muchísimo. Entonces ya dejó de florecer, sus hojas empezaron a amarillarse. Luego lo trasplanté ya a un sustrato con más materia orgánica y que sea mucho más poroso. Ahí empezó a crecer y a florecer. Luego, en el trasplante que hicimos hace 8 meses aproximadamente, le amplié la maceta y empezó a florecer muchísimo, se colocó mucho más frondoso, y eso es gracias al sustrato, al riego que también le he estado dando en estos últimos meses. Anteriormente las regaba casi junto con mis plantas de flor. Ahora espero un poco más de tiempo para poderlas regar, y eso era lo que pude apreciar durante el trasplante, que el sustrato estaba muy encharcado. No tenía, algunos anturios no tenían raíces sanas, entonces era por el exceso de agua en el sustrato. Y ahora estoy bastante contenta con mis anturios, son muy pocos, pero los poquitos que tengo están empezando así a florecer. Por ejemplo, bueno, igual los voy a estar mostrando uno por uno. Este de acá también estaba este de aquí es hijo de esta grande y no estaba, no lo trasplanté, estaba a la intemperie, y cuando lo coloqué en esas condiciones estaba en sombra, recibía muchísima agua y empezó a florecer también. El único inconveniente fue que le empezó a dar sol de la mañana y comenzó a amarillarse. Entonces tenía muchas flores, pero sus hojas estaban amarillas, así que no me agradaba mucho, y lo que hice fue traerlo aquí, que es mucho más fresco, sombra durante todo el día, y empezó a florecer también, y sus hojas están aún mucho más verdes, mucho más bonitas, y la matera es pequeña. Entonces también es importante ir cambiando progresivamente el tamaño de la matera. Los anturios, algunos, depende de la especie, crecen muchísimo, debemos estar cambiando con más regularidad la matera, pero otros crecen mucho más lentos, son plantas de un porte más pequeño, entonces a estas tenemos que cambiarlas con menos frecuencia y en materas no tan profundas. Y uno que recibió, creo que fue el que más le agradó el trasplante, un anturio trepador, y sus hojas están bastante verdes, bonitas, y empezó a florecer, sacó muchos más tallos. Entonces todo esto ha sido gracias al trasplante, ampliación de matera y obviamente aportarles un buen sustrato. Creo que el ambiente también les favorece muchísimo. Por aquí mis vecinas tienen unos anturios bastante bonitos, ya se han dado cuenta ustedes.
y es gracias también al ambiente, a la temperatura que tenemos aquí. Entonces, más los cuidados del sustrato, el riego, que son muy importantes también. Por ejemplo, este rosado me gusta muchísimo y cuando lo trasplanté creo que tenía una flor. Luego, bueno, en este momento tuviera 4, pero un saltamontes se comió una que apenas estaba formando. Entonces, bueno, ahí las flores de los anturios sí da algo como de dolor al perderlas, porque duran muchísimo tiempo y tarda también mucho tiempo en regalarnos una nueva flor los anturios. Y con estas plantas creo que en lo personal es una de las mejores inversiones en plantas que podemos hacer, porque son plantas duraderas, duran muchísimo tiempo. Por ejemplo, en el jardín de Doña Marta tenía plantas de 6 7 años y estaban bastante grandotas. Actualmente las tuvo que podar porque tuvo un problema en la raíz, y bueno, ahorita ya están un poco más pequeños. Incluso me regaló algunos esquejes de anturios, pero considero que es una muy buena inversión comprar anturios porque perduran muchísimo tiempo, a diferencia de a diferencia de otras plantas que florecen, duran unos, si tenemos suerte, 1 o 2 años, y estas plantas duran muchísimo, muchísimo tiempo, dándole los cuidados necesarios. Y además sus flores perduran por muchísimo tiempo, que tengan un punto más a favor a la hora de ir al vivero y comprar plantas. Creo que si tenemos los recursos económicos, las condiciones climáticas en nuestro jardín, deberíamos hacer como una inversión un poquito más a los anturios, porque como les digo, son plantas que perduran por muchísimo tiempo. Vamos a tener flores durante el año, sus flores son muy duraderas, entonces no vamos a tener pérdidas con estas plantas. Bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya aportado para que tus anturios se pongan bonitos, que florezcan, que es lo que buscamos con estas plantas. Y yo estoy bastante contenta con los resultados con mis anturios, que después de bastante tiempo de estar ahí con ellos he logrado que florezcan, y que florezcan abundante, que es lo que procuro obtener de estas plantas. Y recuerda suscribirte a mi canal, compartir mis videos, dejar un comentario, un me gusta. Saben que siempre estoy pendiente de todos sus comentarios, y a todos ustedes, gracias por estar aquí.